La Universidad Autónoma Metropolitana te invita al Librofest Metropolitano 2022. Bienvenidos todos, mi nombre es Isabel Orozco y el día de hoy vamos a abordar en este taller de crítica literaria, tomando en cuenta autores como Gustavo Bueno, David Hume y Theodore. ¿Qué es la crítica literaria? ¿Cuál es la función de la crítica literaria? ¿Quién es el crítico? ¿Qué es el valor estético? ¿Y cuáles son los diferentes niveles de lectura? Recordemos que para este taller necesitamos un libro que nos guste mucho, una obra que nos haya gustado mucho y los materiales pertinentes para tomar nota de aquello que sea de importancia para cada uno. De acuerdo con Gustavo Bueno, la crítica literaria se considera una ciencia demostrativa. ¿Por qué se considera una ciencia demostrativa? Porque es un análisis o una interpretación o bien una emisión de juicios que está construida sobre criterios personales. Es decir, una crítica no es una verdad absoluta, Una crítica literaria no es una verdad absoluta, sino un diálogo constante, un proceso demostrativo en donde no existe disolución del sujeto. Es decir, la crítica literaria es un contexto de demostraciones interpretativas que van a estar basadas en saberes previos de nuestra época. En palabras breves, la crítica literaria es una construcción sobre construcción. Ahora, para poder hacer crítica literaria, necesitamos un camino amplio en lectura, es decir, necesitamos vasta lectura. Recordemos que crítica literaria es una generación de operaciones y entiéndase por operaciones, ideas, juicios, criterios, interpretaciones que van a dar lugar a nuevas relaciones. Para poder obtener esas construcciones de manera enriquecedora, necesitamos tener teoría de la literatura. Al obtener teoría de la literatura vamos a conocer el lenguaje literario y eso nos va a ayudar a una interpretación de conceptos con mayor solidez. Entonces ahí podemos empezar a hacer crítica literaria. Si nosotros nos reducimos únicamente a expresar lo que pensamos de una obra basándonos en nuestras emociones, en nuestra sensibilidad, en las impresiones, en el yo pienso, aunado a lo que siento, entonces estamos cayendo en una opinión personal, en un texto de opinión personal, no en crítica literaria. La función de la crítica literaria es estudiar el material literario. Y para poder estudiar a conciencia el material literario, necesitamos tener teoría literaria previa. Entonces, cuando el estudio de ese material se hace con teoría literaria previa, entonces vamos a generar solidez, vamos a tener argumentos válidos y vamos a construir filosofía de la literatura y este se volverá un punto enriquecedor. ¿Por qué? Porque va a estar generado tras ideas objetivadas, sustentadas o teniendo como base teoría literaria previa. No simplemente se va a reducir a expresar qué me hace sentir la obra, qué me hace pensar la obra o qué impresión me dejó la obra. Una opinión que únicamente se queda en la emoción del autor, en lo que le causa al autor. Es decir, yo me sentí muy feliz de haber leído X, Y, Z novela, por esto y por esto y por esto, no es una crítica literaria. Una crítica literaria debe de conectar con ideas, debe ser una construcción basada en teoría literaria previa. Ahora, según Theodore, el crítico tiene un punto medio en el papel de la crítica literaria. El crítico es responsable de analizar y de interpretar
pero no de juzgar. Es decir, el crítico escucha, el crítico comprende, pero el crítico escucha ¿qué? No solo la obra, sino también al escritor. Y no solo la obra y no solo al escritor, sino también la época. El crítico comprende no solo la obra, no solo al escritor, sino también la época. Entonces, la función del crítico es guiar a los lectores hacia un diálogo constante sobre las obras, pero desde un punto de vista responsable, es decir, con una teoría de la literatura previa. Para poder tener una crítica literaria es necesario conocer de estética, que del griego estética es la percepción a través de los sentidos y aistesis, refiriéndose a las sensaciones, se define como la relación entre el ser humano y la obra y tiene que ir por categorías. En este punto de estética vamos a abordar a David Hume. Para él, la importancia de la delicadeza del buen gusto consistía en que los órganos de los sentidos sean tan sutiles que no permitan que nada se les escape y al mismo tiempo sean tan exactos que perciban cada uno de los ingredientes en la composición. Ahora, para David Hume, cuando un crítico carece de buen gusto, no haría sino juzgar las cualidades más manifiestas y palpables del objeto y, por tanto, se le escaparían los rasgos más sutiles de la obra. Entonces, si hablamos de valor estético, hablamos de una percepción sensible, es decir, lo que me hace sentir. Para poder hablar de lo que me hace sentir, necesitamos estar dentro de la experiencia sensible, categóricamente dentro de la experiencia sensible, pero esa experiencia sensible va a tener un valor con base a lo que dijo David Hume, siempre y cuando el crítico tenga o posea el buen gusto, es decir, aquel valor va a depender del gusto refinado del crítico que está haciendo crítica. Ahora bien, cada crítico literario debe tener un nivel de lectura. Para poder hacer crítica literaria se debe estar en un nivel crítico valorativo. Existen 3 niveles de lectura. 1, nivel literal. 2, nivel inferencial. Y el último, que es en donde debemos estar si queremos hacer crítica literaria, es el nivel crítico valorativo. ¿Cómo saber en qué punto de lectura estamos? ¿En qué nivel de lectura nos encontramos? Estamos en un nivel literal de lectura cuando comprendemos el texto de manera general. Estamos en un nivel inferencial de lectura cuando somos capaces de crear ideas propias. Y nos encontramos en un nivel crítico valorativo cuando somos capaces de proponer juicios de valor, de debatir ideas implícitas y de argumentar con solidez lo que estamos leyendo. Ahora, de manera muy general, esta ha sido la teoría más importante que debemos tener en cuenta para poder empezar a formarnos en la crítica literaria. Vamos ahora a hacer un ejercicio teórico que nos va a permitir reconocer aquello que se nos ha quedado. 1. Si tuviera que armar su propia definición de crítica literaria, ¿cuál sería? Tomámonos 10 minutos para pensar cuál sería esa definición de crítica literaria con base a lo que escuchamos. Actividad 2. Usando la definición obtenida, escriba una metáfora sobre crítica literaria. Y nos damos otros 10 minutos para poder construir una metáfora tomando como referencia la definición que hemos creado de crítica literaria. En la actividad número 3 vamos a recordar la estética con David Hume. Según David Hume, ¿qué es estética? Actividad número 4. Según David Hume, ¿qué es gusto estético? Vamos ahora a pasar al ejercicio práctico.
Para el ejercicio práctico necesitamos el libro que se solicitó para este taller. Vamos a empezar ejemplificando la función estética de la literatura. Tenemos un ejemplo al lado izquierdo. Función estética de la obra literaria. De manera primordial, la obra literaria busca originar, promover la belleza, considerando que este concepto es variable en cada época. Y tenemos diferentes incisos y ahí van a poder especificar, van a poder notar cuál es la respuesta correcta. Entonces, para poder empezar este ejercicio práctico, vamos a ejemplificar la función estética tal como vemos en pantalla, con un ejercicio personal. Después de que logramos ejemplificar la función estética, vamos a trabajar con lo siguiente. 1. Identifique en la obra que trajo para este taller cuál es su nivel de lectura. Recordemos que hay 3. 2. Presente la obra que tiene en mano en 8 líneas. 3. Enumere qué elementos literarios identifica en la obra que trajo al taller. 4. ¿Reconoce el género literario? 5. ¿Reconoce las características del lenguaje literario de la obra que trajimos para el taller? Si la respuesta es sí, menciónelas. 6. Enliste el material que ha leído sobre teoría literaria. Ahora, una vez que dimos respuesta punto a punto del 1 al 6, vamos a concluir lo que identificamos del punto 1 al 7 en la última actividad. Soy capaz de, para obtener una breve conclusión tomando en cuenta las respuestas del punto 1 al 7. Punto 1. Tengo un vasto camino en teoría literaria. Punto 2. Soy capaz de hacer crítica literaria. Punto 3. Necesito teoría literaria. Punto 4. Necesito leer más para argumentar con solidez. Punto 5. Reconozco y manejo el lenguaje literario ampliamente. Punto 6. Entiendo el significado y valor de estética literaria. Punto 7. Mi nivel de lectura es literal, inferencial o crítico. Una vez teniendo respuesta del punto 1 al 7, elabore una breve conclusión con sus respuestas. Soy capaz de y justifíquelas. Las actividades de la práctica teórica como de la práctica que tienen ahora con el libro que trajeron para este taller, se van a enviar al correo electrónico que están viendo en su pantalla para la realimentación correspondiente en formato PDF, incluida la última parte del ejercicio de Soy capaz de, en donde han reconocido del punto 1 al 7. Ahora, para cerrar este taller, vamos a dar algunas lecturas recomendadas para aquellas personas que desean iniciarse en la crítica literaria. Recordemos, para hacer crítica literaria es necesaria la teoría de la literatura. ¿Ok? 1. Breve introducción a la teoría literaria. 2. La poesía en la práctica. 3. Mimesis. 4. Teoría y técnica de la literatura. ¿Ok? Vamos a explorar cualquiera de las 4 lecturas que tenemos aquí en pantalla si deseamos iniciarnos en crítica literaria de Jonathan Fuller, de Gabriel Said, de Francisco Montes de Oca, teniendo en cuenta siempre que es muy importante la teoría de la literatura para poder tener argumentos válidos, es decir, para poder tener solidez en la crítica. Entre mayor lectura exista,
más enriquecedora será esa crítica literaria. Entonces, entre menos lectura, queda aún más pobre. Por eso es indispensable un vasto camino de lectura para poder hacer crítica literaria. Se necesita leer en magnitud, con responsabilidad, de crítica literaria, elementos de la literatura, para poder hacer un análisis realmente serio y profesional de cualquier obra que caiga en nuestras manos. Es una responsabilidad compartida porque se van a generar construcción tras construcción que van a tener salida o que va a tener salida en diferentes personas, en diferentes mentes. Y si buscamos acercarlos de manera profesional y enriquecedora, debemos tener presente que no podemos hacer crítica literaria si no tenemos teoría de la literatura, si no tenemos vasta lectura. Por cualquier duda para poder checar y poder realimentar sus trabajos, por favor envíenlos al correo indicado en pantalla a isabel.boenyor@gmail.com. Gracias.